Bueno, vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Vamos a ir. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Y alabado sea Jesucristo. Buen día para todos. Iniciamos con nuestra clase ya del tercer bloque. A partir de acá vamos a iniciar nuestro tercer bloque con el tema de leyes de Newton. Vamos, permítanme. Correcto, enterado de Alexander también. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo siguiente. Me dicen que las leyes de Newton también son conocidas como leyes del movimiento de Newton. Entonces, lo que es física consiste en diversas áreas o sí, áreas que se encargan de estudiar una parte específica de la física. Anteriormente estuvimos con movimiento rectilíneo uniforme, uniforme variado, caída libre, tiro vertical, tiro parabólico, movimiento circular. Cada uno de estos temas estaban representados por la cinemática. El día de hoy vamos a iniciar con otra área de la física que lleva por nombre dinámica. La dinámica me dicen que es un área de la física que se encarga del estudio del por qué se producen los movimientos. Dinámica es la causa que motiva a que se den los movimientos. O si ustedes lo comprenden de otra forma, la cosa es que nos ubiquemos que si escuchamos hablar de la dinámica, dinámica es el estudio del porqué de los movimientos. Tal vez esa sería una definición más sencilla. Así que para este estudio dice, se realizan mediante tres leyes que se realizaron por Isaac Newton. Por esa razón es que llevan por nombre leyes de Newton. Vamos a realizar el estudio de estas tres leyes. Esperemos que lo podamos realizar de aquí a 5 semanas o quizá 6 semanas, puesto que el tema es un poco complejo, pero voy a tratar de darles bastante ilustración y algunos conceptos bien fundamentales y centrales para que podamos comprender. La primera ley de Newton lleva por nombre inercia. Nosotros tenemos que comprender que inercia va a consistir en que observemos un objeto sin movimiento. Todos los objetos que no presenten movimiento están, es la representación, de la inercia. Asimismo, la inercia también se determina en un cuerpo que esté en movimiento constante sin detenerse, ya que si se detiene, se está haciendo la intervención de una fuerza externa. Ejemplos sobre esto. Voy a mostrarles unas imágenes para que comprendamos. La inercia se da de dos formas. Uno, mediante los objetos que no presenten movimiento. Por ejemplo, aquí tengo una botella con un líquido que se encuentra sobre una hoja. Si yo logro quitar la hoja con una grande rapidez, la botella ni siquiera se tiene que mover ni el líquido que lo contiene. Se puede llevar a cabo ese tipo de experimentos. Con esto vamos a mostrar que la botella tiene o cuenta con inercia. Asimismo, les hablé que un movimiento constante también va a tener inercia, pero si interviene una fuerza externa, se rompe lo que es la inercia. Nos damos cuenta que aquí tengo un payaso que va sobre una patineta. En la patineta pues se atraviesa una piedra, lo cual hace que la patineta quede
en reposo y el payaso salga volando, porque el payaso tiene que seguir por la inercia. Este estado de inercia es que debe de continuar con el movimiento, pero se va a tener que detener por la intervención de la piedra, así como en la segunda ilustración con lo de la bicicleta. El cuerpo necesita seguir su movimiento, pero como ya no está sobre la bicicleta la persona, entonces pues va a tener que detenerse también. A esto se refiere la inercia, que son los cuerpos que se mantienen en estado de reposo o en estado de movimiento. Continuamos con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton lleva por nombre ley de la fuerza. Aquí vamos a realizar los estudios de una fuerza, una masa y una aceleración. Para que haya una masa tiene que existir el estudio de una materia y esta materia tiene que estar en movimiento o en un cambio de posición para que pueda existir una fuerza. En la tercera ley de Newton, que va a ser lo más complejo que vamos a ver de aquí a 5 semanas, si no estoy mal, perdón, de aquí a 5 semanas más o menos, y lleva por nombre la tercera ley como principio de acción y reacción o ley de la acción y reacción. Esto es porque a la hora de efectuar un movimiento va a existir una reacción. Algo bien sencillo para mostrar esta ley es que podemos venir y eh, aplicar una fuerza en un mueble y a la hora de que este mueble se vaya a mover, si se encuentra sobre una superficie o sobre el piso que sea áspero, vamos a lograr escuchar un chillido de este movimiento. Este chillido va a llevar por nombre, que es una fuerza que interviene como la reacción de un movimiento. Esto lo vamos a ver nosotros más adelante. El día de hoy nos vamos a centrar únicamente en lo que es la ley de la inercia. En la ley de la inercia nos indican que la sumatoria de las fuerzas tienen que ser igual a cero. Nos damos cuenta que tengo a un cubo. Este cuadro me representa un cubo que tiene una masa determinada y tengo a un muñeco de color rojo. Este muñeco de color rojo tiene una fuerza de 20 newtons. A la hora de que este muñeco empuje hacia la derecha, el muñeco de color verde debe de aplicar una fuerza también igual a 20 newtons para que de esa forma el objeto pueda seguir permaneciendo en reposo. Es decir, si tengo una fuerza de 20 por el muñeco rojo y tengo una fuerza de menos 20 por el muñeco verde, dichas fuerzas me van a dar un valor de 0. Vamos a proseguir con nuestro tema. Tenemos lo siguiente. Aquí la velocidad tiene que ser 0 porque ambos muñecos deben de tener la misma fuerza para que se pueda cumplir con lo que es la sumatoria de fuerzas igual a 0. Las fuerzas se miden en Newton. ¿Y por qué? Porque este estudio las realizó Isaac Newton y la denominó con sus apellidos. La definición. ¿Definición de quién? De la primera ley de Newton. Esta es la definición de la primera ley de Newton, que nos dicen que es la resistencia que tienen los objetos primero, para mantenerse en reposo o para mantenerse en movimiento, a menos que una fuerza externa actúe sobre ellos para que puedan cambiar su estado. Continuamos con algo bien importante en estas leyes. En las 3 leyes de Newton vamos a trabajar lo que son pesos y masas.
vamos a tener cuidado cuando nos están indicando un peso o una masa, ya que la masa es una cantidad de materia con la que cuenta un objeto. En cambio, el peso es la fuerza de la gravedad con la que nos atrae la superficie del planeta Tierra. Como sabemos, la gravedad en el planeta Tierra es de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Muy distinto es a que si nos encontrásemos nosotros en otro planeta, la gravedad va a variar. Entonces, decimos que aquí en la primera ilustración tenemos a dos personas que son atraídas hacia la superficie de la Tierra por el efecto de la gravedad. 9.8. Recordemos, yo no estoy diciendo menos 9.8, estoy indicando 9.8 porque el valor en este tema va a ser positivo. Decimos que el peso es la fuerza con que la Tierra nos atrae a su superficie. Esta se dirige hacia el centro de nuestro cuerpo celeste. Tenemos de derecha a izquierda en esta segunda ilustración. Aquí estoy representando a un animado como una niña, creo. Tengo a una niña que tiene una masa de 56 kilogramos. Entonces, esta niña, ahí estamos. La niña tiene una masa de 56 kilogramos. Su peso va a variar dependiendo de dónde se encuentre. Si ella se encontrase en la luna, aquí dice mi peso en la luna es aproximadamente 90 newtons. Ahora bien, si se encuentra en el planeta Tierra, dice mi peso en la Tierra es aproximadamente 560 newtons. ¿Por qué sucede esto? Porque cada uno de los planetas van a tener, cada uno de los cuerpos, porque aquí estamos hablando de la Luna, que no es un planeta, cada uno de estos cuerpos van a contar con una gravedad distinta. La Luna tiene tan solo aproximadamente 1.63 metros sobre segundos cuadrados de gravedad. Depende del tamaño del cuerpo, así va a ser su gravedad. La gravedad de la Tierra, como ya les había indicado, es de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. La del Sol, según el tema donde vayamos a trabajar gravitación universal, cuando ustedes calculen la gravedad del Sol, les van a quedar más o menos como 272 metros sobre segundos cuadrados. Esto es porque el Sol tiene bastante masa y a mayor masa, mayor peso. Es debido a esto el efecto que se da entonces en los cuerpos. Tenemos lo siguiente. Aquí vamos a recordar para que no vayan a preguntar más adelante qué es peso y qué es masa. Aquí se los dejo bien especificado. El peso no es masa. El peso es una fuerza que se mide en newtons, mientras que la masa, una cantidad de materia, se mide en kilogramos. No es lo mismo hablar de un peso que hablar de una masa. El peso se va a medir en newtons y la masa se va a medir en kilogramos. Tenemos como ejemplo lo siguiente. Me hablan de una masa de 2 kilogramos y tenemos la gravedad de 9.8. Esto será del planeta Tierra. Entonces, me piden cuál es el valor del peso. La fórmula. Siempre vamos a utilizar esta fórmula. La tengo en color morado. Me dicen que para encontrar un peso, voy a multiplicar el valor de la masa por la gravedad. Masa por gravedad es peso. Unidad de medida del peso es en newton. Realizando el procedimiento, M por G, tengo
2 kilogramos por 9.8, que es la gravedad de la Tierra, me quedan 19.6 newton. Aquí, en este recuadro de color celeste, digo, la unidad de medida, newton, se adquiere a la hora de multiplicar el kilogramo por el metro sobre segundos cuadrados. Es decir, masa por gravedad o masa por aceleración, nos va a quedar una unidad de medida de newton. El newton es una fuerza. Solamente la fuerza o el peso se van a representar por newton. La masa se va a representar por kilogramo según nuestro sistema internacional. Ejemplo 2. Tengo aquí, tengo acá masa. Necesito calcular el valor de la masa. Cuento con la gravedad de 9.8 metros sobre segundos cuadrados y cuento con el peso. Denme un momentito. La W, Isabela, la W significa peso. Acá en la explicación, peso la están representando por P mayúscula, pero nuestro libro de texto, el libro que ustedes tienen de física fundamental, el de color naranja, especifica que el peso se debe de representar por la letra W. Únicamente ese sería la variación que tenemos. Señor del Águila, yo ya indiqué que en este tema la gravedad iba a ser 9.8 y ya no negativo. El negativo se utiliza solo para cinemática. El tema anterior, en este tema de dinámica, vamos a utilizar a la gravedad por positivos 9.8. Tenemos entonces que a partir del dato de gravedad y de peso, yo puedo encontrar a la masa. El peso es equivalente a multiplicar masa por gravedad. Pero si yo en esta fórmula necesito calcular a la masa, tengo que mover a lo que es G. ¿Cómo muevo G? Si se está multiplicando, el inverso de la multiplicación será como una división. El peso dividido la gravedad me da el valor de la masa. El procedimiento aquí está resaltado en color verde. 49 newtons divididos 9.8 me da un valor de 5 y como es masa, tendrán que ser 5 kilogramos. La explicación está en la parte de arriba, que la masa tiene una unidad de medida en kilogramos. Ahora bien, las medidas. Recordemos que el newton se obtiene de multiplicar kilogramos por metro sobre segundos cuadrados. Aquí está. Tengo 49 N. Recordemos que N puede representarse como kilogramos por metro sobre segundos cuadrados. Como en una simple división, los datos que tengo arriba y tengo abajo se pueden cancelar. Cancelo metros sobre segundos y cancelo metros sobre segundos. A la hora de cancelar estos datos me están quedando solo kilogramos. Por esa razón nos quedan de respuesta 5 kilogramos de masa. Esto es la explicación de lo que es un peso y lo que es una masa. ¿Alguien tiene alguna duda con estos dos ejemplos? Solo una cosa, Dígame. la N dijo que era Newton. fuerza, algo así. Sí, correcto. La fuerza y el peso se van a medir en newton. Profe, ¿cuál dijo que era la fórmula para encontrar un newton? Un newton, multiplicar, es que el newton es unidad de medida. Es como decir 3 libras, 2 metros, son medidas. El newton se obtiene de multiplicar kilogramos por metros sobre segundos cuadrados. Pero esto de kilogramo es masa. Metros sobre segundos cuadrados es gravedad.
¿Tenemos alguna otra duda? Vamos a continuar entonces. Aquí está el primer ejemplo de lo que es la ley de inercia. Tenemos que tenemos una polea colgada. Aquí podemos darnos cuenta, una polea. La polea tiene un peso. Estos 20 son peso o masa. ¿Qué serán los 20 kilogramos? ¿Es un peso o es una masa? Una masa, ¿no? Es una masa, efectivamente. Recordemos que las masas se van a dar, gracias Dulce, se van a dar por kilogramos. Entonces, aquí una persona dice que está sosteniendo el otro extremo del lazo. Me dicen calcular la fuerza a ejercer para mantener en reposo el cuerpo de 20 kilogramos. Entonces, hagamos de cuenta lo siguiente. A la par de esta figurita yo tengo aquí un cuadro con un plano cartesiano. Voy a hacer de cuenta que de donde se sostiene el primer extremo del lazo es una persona con una fuerza. La segunda, que es esta persona acá, se encuentra en el lado derecho con el otro extremo de lo que es dicho lazo. Deben sostener, dice, una masa de 20 kilogramos. Pero estos 20 kilogramos cuenta con un peso también. Para ello voy a encontrar primero el peso de 20 kilogramos. Entonces hago lo siguiente. Los datos que tengo. Voy a necesitar la fuerza que necesito para cada uno de los anteriores. Este extremo del lazo, ¿cuánto de fuerza va a aplicar? Y el otro muñequito, ¿cuánto de fuerza va a aplicar para mantener en reposo a dicha polea? Estoy buscando a la fuerza. Cuento con la masa de la polea, que son 20 kilogramos. Cuento con la gravedad. Ahora bien, si necesito al peso, voy a decir que masa por gravedad es peso, es decir, W. 20 multiplicados 9.8 son 196 newton. Este es el peso que tiene la polea. La polea tiene un peso de 196 newton. Esta masa pasándola a peso. Ahora bien, la fórmula es la siguiente. Como en la parte de arriba, los valores de Y, ya que son de 90 grados, los valores de Y son positivos. Aquí tengo un valor de Y positivo y aquí tengo un valor de Y positivo. Pero, ¿qué sucede con un valor de Y por esta parte entre el cuadrante 3 y 4? El valor de esa Y va a ser negativo. Entonces, la fuerza 1 me lo va a aplicar este extremo del lazo. Este extremo del lazo es positivo. El otro extremo es positivo también porque así me lo está determinando el plano cartesiano. Los valores de Y son positivos si se posicionan en la parte de arriba. Tengo a dos valores positivos y este que se va a convertir en peso, esta masa, tiene un valor negativo. Aquí está el plano cartesiano y me dicen que si se posiciona en esta área, tiene un valor negativo. Por ello es que acá en color morado yo tengo fuerza 1 positivo, fuerza 2 positivo, menos W. ¿Quién es W? El peso. Y el peso, ¿por qué tiene un valor negativo? Porque se posiciona en los cuadrantes 3 y 4. Por esa razón tiene un signo negativo aquí, W.
Voy a sumar a las fuerzas porque recordemos que en la primera ley de Newton hay un equilibrio. Ambas fuerzas tendrán que ser iguales y entonces con esto tenemos que F1 más F2 me da 2F, 2 de fuerza, menos W igual a 0. Si despejo a W, es decir, esta W, si yo la traslado al lado derecho o en lugar de este 0, me va a cambiar de signo. De negativo me cambia a positivo. Ahora bien, entre el número 2 y la letra F hay una multiplicación. El inverso de dicha multiplicación es una división. Entonces me queda que F va a ser igual a W entre 2. ¿Quién es W? El peso. Voy a efectuar dicho procedimiento. 196 divididos 2 es equivalente a 98. Y como estoy hablando de una fuerza, aquí le pongo kilogramos o le pongo newtons. ¿Qué medida le voy a colocar? Daphne, dígame usted, ¿qué medida le coloco a la fuerza? ¿Kilogramos o newton? Newtons. Correcto. Le vamos a colocar newtons porque estamos hablando de una fuerza en equilibrio. Es decir, 98 newtons. El lazo en su primer extremo debe tener una fuerza de 98 newtons y este muñequito debe aplicar una fuerza de 98 newtons para que la masa de 20 kilogramos y peso de 196 se mantenga en equilibrio. Mientras se mantenga en equilibrio, decimos que cuenta con inercia o está en estado estático. Hasta aquí entonces con la explicación de la clase. No sé si tengan alguna duda con respecto a esta parte del ejercicio. Profe, Dígame. disculpe, con eso de del plano cartesiano, Ajá, ¿cómo es que sabe cómo es positivo? Si del lado izquierdo, o sea, el que tiene dos rayitas, correcto. está con X Ya le comprendí. negativo y Y positivo. Correcto, ya le comprendí. Fíjese que hay ejercicios donde van a tener determinados ángulos. Cuando tengan determinados ángulos, van a tener componente menos coseno y del lado derecho más coseno. Aquí no se da ese efecto debido a lo siguiente. Nos damos cuenta que el lazo en esta parte es un ángulo recto. Y si es un ángulo recto, tiene 90 grados. Si nosotros en nuestra calculadora efectuamos el cálculo de coseno de 90, nos va a dar 0. Y del otro lado, también como tiene un ángulo recto que es 90 grados, coseno de 90 también nos da 0. Aquí no hay valor coseno porque no hay ángulo. Ahora bien, el cómo yo voy a saber de qué lado se encuentra cada uno de estos. Fíjese que sucede lo siguiente. Voy a mover esto que estoy moviendo, es un plano cartesiano. Se va a colocar siempre en el centro de la gráfica. Acá exactamente. Aquí donde lo estoy colocando, tengo que hacia arriba, este muñequito tiene un ángulo de 90 y por acá también tiene un ángulo de 90, mientras que nos damos cuenta que esta masa de 20 kilogramos tiene un ángulo de 90, pero está hacia abajo del plano cartesiano. Nos damos cuenta que el plano cartesiano debe posicionarse en el centro de la figura. Colocados ya en el centro de la figura, digo que este es cuadrante 1, este es cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. No sé si con eso le contesto la duda que tiene. Sí, o sea, por una parte sí, pero como usted dijo de que va el primer cuadrante y el segundo cuadrante. En el primero, Correcto. ambas son positivas.
Y Sí, en el segundo está como X negativa y Y positiva. así es. Entonces, usted solo dijo de que iba a ser todo positivo, pero si la como cosita del lado de esta está en el segundo cuadrante, ¿cómo Aquí saber? es. Fíjese, fíjese que sucede lo siguiente. Solo cuando haya un ángulo de 90 grados, vamos a utilizar solo el valor de y el valor de Y. Si es un ángulo distinto a lo que es 90 grados, entonces vamos a utilizar a dos ecuaciones, una ecuación para X y una ecuación para Y. La duda se la voy a aclarar hasta la otra semana, donde vayamos a utilizar una figura que tenga ángulos distintos, porque sí se ven esas figuras, donde haya un ángulo, por ejemplo, de 40, un ángulo de 50, y entonces cuando se da ese efecto hay que utilizar valor de menos X, valor de más X y el valor de Y en este caso y Y también en este caso positivo. Pero sí, hay figuras donde sí se aplica el valor de menos X y el valor de X, pero no son en todas las figuras. En la mayoría sí, pero en este caso no. Yo por eso quise empezar por una figura sencilla para no confundirlos. Pero su pregunta es muy acertada, ya que no siempre van a ser 90 grados. Pueden ocurrir ángulos distintos, que es donde yo voy a explicar a través de este plano cartesiano. Pero será la próxima semana, Isabela, donde vayamos a ver una figura distinta. ¿Le parece? Ok, gracias, profe. Muy bien. Bueno, voy a presentarles el ejercicio que necesito que me trabajen. Espero lo logren ver todos. Ahorita, Profe, una duda. dígame. Esta clase nos la va a pasar, o sea, Correcto. nos va a pasar el link. Sí, así es. Bueno, van a resolver lo siguiente. ¿Cuál es el peso, dice, de una masa de 14 kilogramos que se ubica en la superficie de la Tierra? En la Tierra hay una gravedad de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Tengo una masa de 14 kilogramos. Necesito que encuentren el valor de W. Como sabemos, W es masa por gravedad. Le deben de colocar, muy importante, la unidad de medida del peso. No le vayan a colocar kilogramo, pues no estamos hablando de una masa. En el ejercicio número 2, esta se los voy a quitar. Tenemos la número 2. En la número 2 nos dice lo siguiente. ¿Cuánta masa cuenta un peso de 360 newtons sobre un planeta X que tiene una gravedad de 1.62 metros sobre segundos cuadrados? Aquí hay que buscar masa. El resultado va a quedar en kilogramos y recordemos que para encontrar una masa es peso divididos la gravedad. Y por último, vamos a resolver la número 3. Aquí tengo a la número 3. Me dicen, calcule el valor de F2, la fuerza 2. Si F1 es 68 y hay una masa de 25 kilogramos, masa. Recordemos que esta masa hay que pasarla a lo que es peso. ¿Cómo encontramos a un peso? Masa por gravedad nos va a dar el peso. Entonces la fórmula ya está dada, o esta es una ecuación. Esta no es una fórmula, es una ecuación. En la ecuación tenemos que la fuerza 1 más la fuerza 2 menos W es igual a 0. Al momento de nosotros encontrar al peso a partir de esta masa, sabremos y podremos hacer el despeje. Esta es una ecuación. Ustedes ya trabajaron ecuaciones en matemáticas. Entonces, si yo necesito este valor, se los voy a colocar con un color distinto. Vamos a ver, con un color ese como amarillo o mostaza.
esto es el despeje que ustedes tienen que hacer. Van a mover a W al lado derecho y van a mover a F1 en el